que los muertos entierren a sus muertos. Leemos en Mateo capítulo 8, versículo 21 y versículo 22 las siguientes palabras de Jesús. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué palabra Jesús habla aquí a la gente que lo está escuchando? Palabras que nos van a enseñar a nosotros el día de hoy, y debemos estar atentos para poder aprender lo que Dios quiere que aprendamos, ya que esta declaración que Jesucristo hizo pareciera una declaración de una persona insensible. Pareciera una declaración de alguien que no tiene respeto por la gente que ha fallecido. Pareciera una declaración de una persona que no le importa el dolor de alguien que ha partido de esta vida. Porque Jesús está hablando en frente de sus seguidores, y escuche bien, uno de los discípulos quiere seguirle. Uno de los discípulos que está escuchándole, que oye las enseñanzas de Jesús, del maestro, él quiere seguir a Jesús y le dice: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Porque este hombre quería estar con Jesús, quería oír más a Jesús, quería seguir a Jesús, pero tenía una petición que, vuelvo a repetir, pareciera que Jesús está ignorando, porque él quiere primero ir y enterrar a su padre. Pero Jesús le está diciendo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Pareciera que Jesús no tiene sentimientos, pero escúcheme bien. Quiero partir de esta frase que Jesús menciona para enseñarle esta tarde algo importantísimo. ¿Por qué? Porque pareciera que Jesús no tuviese sentimientos por aquella gente que está sufriendo cuando hay la pérdida de un ser querido. Realmente Jesús no está enseñando eso. Lo que podemos nosotros quizá entender cuando Jesús le dice a este discípulo: deja que los muertos entierren a sus muertos, probablemente Jesús le está diciendo a este hombre: ¿sabes qué? No puedo esperar a que tú entierres a tu padre cuando él se haga anciano y entonces vengas a seguirme, porque no tenemos claramente los hechos de lo que estaba sucediendo. No sabemos si Jesús está hablando con una persona que su padre acaba de fallecer, porque tampoco el relato bíblico dice que el padre de este discípulo acababa de fallecer. Si este fuera el caso, entonces Jesús le está diciendo: ¿sabes qué? No puedes hacer ese funeral, o olvídate del funeral. Pero no sabemos si este era el caso. Tampoco sabemos si era el caso de que este hombre está diciendo: quiero estar con mi padre hasta el final de sus días, lo entierro y después te sigo. Lo que sí sabemos claramente es que Jesús está diciendo: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué está enseñando Jesús con esta declaración que pareciera insensible, como ya lo mencioné varias veces? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo que los muertos espirituales son los que se preocupan por los muertos naturales. Qué importante que haya esta declaración de Jesús en la Escritura, porque esto me va a ayudar a mí el día de hoy a enseñarle que nosotros como iglesia no podemos dejarnos arrastrar
por aquella gente que está muerta espiritualmente y que no tiene la luz de la palabra de Dios, que no tiene el conocimiento de Cristo y que el día de hoy se sigue preocupando por celebrar a los muertos naturales. La Biblia menciona que hay 3 clases de muerte. Si usted no lo sabía, hay 3 clases de muerte. La muerte natural, cuando el alma sale de nuestro cuerpo y dejamos de existir en esta vida, en esta tierra. La muerte espiritual número 2, que es la muerte de la que está hablando Jesús en este versículo, de aquellos que están muertos, como dice Efesios 2:1, estábamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la muerte espiritual. Y tercero, la muerte eterna, que también la Biblia llama en Apocalipsis 20, 14 y 15, la muerte segunda. Pero de estas 3 clases de muerte, Jesús se está refiriendo a la muerte espiritual, a aquellos que están muertos espiritualmente, aquellos que no les ha resplandecido la luz del evangelio, que no les ha resplandecido la verdad de la palabra del Señor, y que el día de hoy están celebrando o van a celebrar a los muertos. Hay una celebración principalmente en nuestro país, en México, que comienza precisamente desde esta noche, y es una celebración que dura 2 días, que se llama la celebración del Día de Muertos. Y yo quisiera, en el amor del Señor, enseñarle a usted, para que si usted conoce a alguien que todavía tiene esta esperanza de celebrar a sus muertitos, de ponerles atención a sus muertitos, de ponerles ofrenda a sus muertitos en el Día de Muertos, sepa usted que la Biblia está mencionando que las personas que están pensando en los muertos son personas muertas espiritualmente hablando. Nosotros estamos para pensar en los vivos, no para pensar en los muertos. Nosotros estamos para pensar en la vida y no pensar en la muerte. Amén. Por lo tanto, aprendamos en esta tarde sobre esta clase de personas que celebran el Día de Muertos. El Día de Muertos es una celebración donde los mexicanos recuerdan a sus seres queridos mediante diversos ritos y diversas ofrendas. Y se dice que esta celebración comienza precisamente el 31 de octubre, porque escuche bien lo que le voy a compartir, y esto no es Biblia, sino que esto solamente es tradición. Nos vamos a dar cuenta que los que están muertos espiritualmente son personas que siguen tradiciones. Aquellos muertos de los que hablaba Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos, son personas que no viven conforme a la palabra, sino que están siguiendo mandatos de hombres, están siguiendo tradiciones humanas. La tradición manda, según las tradiciones de los que creen en esto, la tradición manda que las almas tienen permiso para regresar a su hogar, comenzando desde la noche del 31 de octubre. Y aunque, dicen ellos, aunque nuestros seres queridos están siempre presentes en nuestra memoria, este es un tiempo de reunirse con ellos nuevamente. Oiga lo que piensa la gente que hace altares y que hace ofrendas en los días de muertos. No levante la mano, pero ¿cuántos ponían ofrendas a sus muertitos? Aquí había personas, ¿sí? Había personas que ponían ofrendas a sus muertos, y ojalá me equivoque, pero probablemente hay todavía personas que se digan cristianas y que si vamos a sus casas esta noche, a lo mejor está allí la ofrenda de muerto. Imagínate que te cae el pastor esta noche a tu casa
Y entra el pastor: escondan los panes de muerto, escondan el atole, escondan el mole, escondan los tamales, las calaveritas. Mire, tenemos que hablar de esto porque muchos de nuestros jóvenes en esta nueva generación, ellos no conocen mucho del Día de Muertos, pero conocen de Halloween. Porque vivimos en un país donde más que hablar del Día de Muertos, se habla de Halloween. Y se dice que esta noche de Halloween se daba permiso precisamente para que las almas del más allá, de los muertitos o de nuestros difuntos que se nos han adelantado, se les da permiso que regresen según la tradición a esta vida. Entonces se dice que la visita de ellos es breve y solo dura un día. Por eso es muy importante que los recibamos, dice la tradición, oiga, con veladoras, con grandes cirios para iluminarles su camino. Pero esta tradición del Día de los Santos, hermanos, está muy ligada a la tradición del Halloween también. Y el Halloween es una tradición europea atribuida a un pueblo que se llamaba los celtas. Era un pueblo que habitaba en Inglaterra, en Irlanda y el norte de Francia. Le voy a decir algo: el problema con las tradiciones es que muchas veces se pasan de una generación a otra generación y muchas veces no se investiga el origen de una tradición. Solamente hacemos las cosas porque así nos las enseñaron, porque así lo hacía mi abuelita, porque así me dijo mi mamá, porque así lo hacía mi abuelito, porque así lo hacía mi tía. Y si no lo hago, entonces los difuntos se van a enojar conmigo, porque van a llegar a la casa y se van a dar cuenta que no les dejé lo que a ellos les gustaba. Cuidado. Son muchas veces tradiciones. Y nos vamos a dar cuenta de lo que dice la Biblia acerca de las tradiciones. Pero le quiero ayudar un poquito a conocer el trasfondo histórico de esas tradiciones para que nosotros no caigamos en ella. Y si vemos que la gente está cayendo en ellas, también les ayudemos a salir de esas tradiciones para que después no estemos viendo a nuestros hijos participar de esas tradiciones que, escúcheme bien, no solamente son paganas, sino que también son satánicas. Ese es el peligro. No son tradiciones de que hay que disfrazarnos de diablito, y hay que disfrazarnos de momia, y hay que disfrazarnos de vampiro, y hay que disfrazarnos de esto, y hay que disfrazarnos de aquello, porque es Halloween y la gente lo mira como risa, lo mira como alegría, lo mira como distracción, lo mira como fiesta, como pachanga. Pero yo quiero decirte que detrás de todo esto hay mucho movimiento satánico. Cuidado con nuestros hijos cuando quieran participar de estas tradiciones impuestas por pueblos paganos como los celtas. Los celtas celebraban el fin del año, el último día de octubre, con el festival de Samaín, a quien consideraban como el dios de la muerte. Entonces, para los celtas, el fin del año era el día de 31 de octubre. ¿Sí? Hoy es 31 de octubre y hoy para los celtas sería un fin de año. Para nosotros no es fin de año. Sin embargo, los celtas se reunían el 31 de octubre, celebraban el fin de año y los celtas creían, escúcheme bien, que Samaín permitía a las almas de los muertos regresar esa noche del 31 de octubre. Esto se viene a juntar precisamente con el famoso Día de Muertos que tenemos nosotros los mexicanos. Y se pensaba que en esa noche que se daba permiso a los muertos para regresar, se pensaba que también demonios, brujas, gatos negros y duendes se aparecían por todos lados. Por eso es que usted mira en Halloween que lo que más vemos
en las tiendas, lo que más vemos en las casas que se adornan, no es otra cosa más que referencia a muerte, referencia a brujas, referencia a gatos negros, referencia a vampiros, referencia a todo lo que está oculto. Miren, miré una noticia de un residente aquí en Dallas que los vecinos tuvieron que llamar a la policía porque amanecieron y se dieron cuenta que en la yarda o en el patio de este señor había una matanza terrible. Obviamente él había hecho una decoración, pero había utilizado litros de sangre de utilería, o sea, de las que usan para en los sets de actuación, y la había regado en su yarda y había puesto brazos desmembrados, piernas desmembradas, cuerpos desmembrados por todos lados, y la gente amaneció, salió a la calle y miró, ¡ay! El vecino ya mató a su suegra. O la vecina ya acabó con el vecino, aprovechó Halloween para darle cuello. ¿Y sabe qué? Era tan horrible la escena que la verdad yo dije, ¿cómo la gente gasta tanto dinero para celebrar la muerte? Para celebrar el ocultismo, para celebrar cosas satánicas. Cuidado, porque todo esto trae un trasfondo que nos lleva no a agradar a Dios, sino que nos lleva precisamente a provocar la ira de Dios. Porque si cosas Dios en el Antiguo Testamento era celoso y prohibía estrictamente que se practicaran, eran cuestiones de adivinación, eran cuestiones de ocultismo, eran las cuestiones de consultar a los muertos, eran las cuestiones de consultar a los adivinos, a los brujos. Inclusive la Biblia era tan estricta que decía el Antiguo Testamento que si alguien consultaba a los brujos o si alguien practicaba estas cosas tenía que morir. Tenía que morir. Porque Dios no quiere que nosotros tengamos ninguna clase de trato con la muerte ni con los demonios. Y estas enseñanzas o estas tradiciones están relacionadas principalmente con los demonios. Durante el festival que le acabo de mencionar, los druidas, que eran los sacerdotes de los celtas, ordenaban a los pobladores encender una fogata en sus casas, mientras se encendía otra gigantesca en lo alto de las colinas para ofrecer sacrificios mediante la quema de animales, de cosechas y de seres humanos. Entonces algunas personas durante este festival se vestían con disfraces hechos con pieles y cabezas de animales. Y se cree entonces que los druidas recorrían casa por casa, escúcheme bien, pidiendo un niño o una niña virgen para quemarlos en la gran hoguera que ellos hacían. Entonces, si la familia se negaba a hacer la entrega, los sacerdotes marcaban la puerta de la casa y esa noche Satanás tenía entrada libre, escúcheme bien, para destrozarlos. Según la leyenda, según la historia que estamos conociendo de los celtas. A esto se le consideraba un trato conocido como la treta. De ahí viene lo que hoy conocemos como la treta, trato o truco. Es la traducción de lo que hoy en día se hace aquí en Estados Unidos. Un trato o un truco. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hoy los niños van a las casas, tocan y van pidiendo precisamente inocentemente dulces y están pidiendo precisamente el trick or treat, ¿ok? Trato o truco. Y de ahí viene esta tradición, ¿sí? Se creía que no existía mejor época del año para practicar la adivinación y la hechicería más que el 31 de octubre. Entonces la tradición celta
entró con mayor fuerza cuando en el siglo VII la Iglesia romana estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, All Saints Day o All Hallows Day. Perdóneme mi inglés, usted sabe que yo soy griego. Así el 31 de octubre se le comenzó a llamar Hallows Eve, que significa Noche de Todos los Santos. ¿Okay? Yo quise leerle un poquito de esto, hermanos, para que tengamos conocimiento histórico de dónde viene todo esto del Halloween, de dónde viene todo esto del Día de los Muertos. Pero escúcheme bien, quiero llevarlo a algo más práctico para que entienda lo que le estoy enseñando. Hablemos de las ofrendas de los muertos que se acostumbran poner en el Día de Muertos. Esto es algo en lo que estamos más acostumbrados a ver. Probablemente no vimos lo que hacían los celtas, probablemente no vimos lo que hacían los druidas, y probablemente eso quizá no sucedió tal y como lo dice las leyendas o como lo dice la historia. Pero algo que está sucediendo y que podemos ver con nuestros propios ojos el día de hoy es que en el Día de Muertos se ofrecen ofrendas a los muertos. ¿Cuántos se dan cuenta de esto? ¿Conoce a alguien que ofrende ofrendas a los muertos en estos días? No me vaya a salir, sí, pastor, yo puse la mía. Ofrendas a los muertos. Mire cómo es una ofrenda a un muerto. Los que nunca han visto una ofrenda a los muertos, en la casa de la persona que pone la ofrenda se hace un altar. Y en el altar se pone una foto de un tamaño un poco grande de la persona que ha muerto. Si murió papá, se pone una foto de papá. Si murió mamá, se pone una foto de mamá. O si es un hijo, la foto del hijo, del tío, del abuelo, de la abuela, etcétera. De todos los que han muerto. Se pone la foto, se pone agua, porque se cree que los muertos vienen y tienen sed y tienen que tomar agua. No sé si hoy en día les pongan botellas de agua purificada, pero les ponen agua, les ponen su comida favorita. ¿Sí? Ay, ponle tamales porque a tu abuelito le gustaban tamales. ¿Sí? Ponle su azul porque a él le gustaban las azules. ¿Sí? Ponle mole porque a él le gustaba el mole. Y si viene tu abuelito y no ve que hay mole, se va a enojar y va a decir que no lo estábamos esperando, que no lo queríamos ver. Comida favorita. Hazle el atole que le gustaba a tu abuelo, a tu papá. Inclusive se ponen juguetes favoritos de los hijos que han muerto. ¿Sí? Ahora escúcheme bien. No solamente se pone esto, sino también se pone incienso. Se pone incienso o copal. ¿Para qué se pone el incienso? Se dice que el humo, al elevarse al cielo, significa una oración a favor de las almas que han muerto. Y ese humo, según los que creen en esto, aleja a los espíritus malignos de la ofrenda. Fíjese todo lo que se cree. Por eso las personas que ponen las ofrendas tienen que poner incienso, prender ese incienso. Yo no sé si se acuerdan los que estuvimos en México, los que venimos de México, cómo en el Día de Muertos huele a copal por todos lados. ¿Se acuerda? Las casas huelen a cempasúchil, huelen a muerto. Yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando mi familia no era cristiana, yo estaba muy pequeño, tenía como 2 años, pero yo me alcanzo todavía a recordar que había una época del año en la que yo veía la casa llena de veladoras y de panes y de cosas, y yo decía, estando chiquillo, ¿y por qué huele así? Y después fui creciendo y de repente visitábamos a tías, visitábamos a otras familias de la familia, cuando ya éramos cristianos, y entrábamos a sus casas en la época del Día de Muertos y olía horrible. Y estaban llenos de ofrendas y daba hasta miedo. A mí me daba miedo, estaba chiquito, pero me daba miedo. ¿Sí? No solamente se pone incienso, se les pone flores también.
Principalmente la flor de cempasúchil. ¿Cuántos la conocen esa flor de cempasúchil? Una flor que se da en México, color amarilla, que se le dice la flor de los 20 pétalos. Yo no sé por qué dicen que tiene 20 pétalos y yo le veo bastantes. Pero se le llama la flor de los 20 pétalos. Se dice que el cempasúchil, escuche, dirige la llegada de los muertos del más allá con su olor. En otras palabras, para que no se vaya a perder mi abuelito, póngale cempasúchil para que sepa que aquí está la casa. ¿Sí? Y entonces los pétalos los riegan y el muerto, según lo que creen ellos, va siguiendo el olor del cempasúchil. Y entonces dice, ya voy para la casa de mi hija. Ahí va, me preparó el mole, me preparó el atole que me gusta, ahí voy. Y va siguiendo el olor, según la tradición, del cempasúchil. Ahora escuche, yo lo digo esto en una manera sarcástica, si lo quiere llamar así, porque es increíble que en el pleno siglo XXI que estamos nosotros viviendo, la gente siga creyendo en esas tradiciones. Y lo peor de todo no es que solamente la gente siga creyendo en estas tradiciones, sino que haya cristianos o gente que se diga cristiana que todavía siga creyendo en el Día de los Muertos. Ojalá me equivoque. Y espero en Dios que entre nosotros no haya personas que el día de hoy estén ensaltando a los muertos, o que salgamos de aquí y el día de mañana los veamos vestidos de diablos o poniendo sus fotos en Facebook. Aquí está la diablita, aquí está el muerto, aquí está el zombie, aquí está el vampiro, aquí está la rata, aquí está el ratón. Porque entonces sí se va a armar. Se le va a armar, ¿y sabe con quién se le va a armar? No conmigo, sino con el dador de la vida. Porque usted está conociendo la vida y estamos para ser luz y no tinieblas. Entonces, escúcheme bien, se ponen también flores blancas y se dice que son para recordar la pureza de las almas. Wow. ¿Y quién dice que todos los que han muerto tienen un alma muy pura? Bueno, también se pone una cruz de madera. Y se dice que la cruz de madera y las imágenes de la Virgen del Camino de Ocotlán, no sé de dónde las sacaron, que están en el altar, brindan la protección necesaria para el viaje de las almas. Por eso hay que poner la cruz y hay que poner a la Virgen. También, escúcheme bien lo que se creía. Los mexicas o mexicas pensaban que los perros tenían la función de ayudar a los difuntos a cruzar el río Chiconahuapan. Lo tuve que escribir aquí porque dije, wow, como yo soy griego, tampoco sé pronunciar el náhuatl. El río Chiconahuapan y después llegar al Mictlán. Fíjese, pobres perros, también los meten en sus asuntos. De hecho, cuando una persona moría, le estoy hablando de pura tradición, cuando una persona moría, a los 80 días quemaban a su perro y también lo aventaban con él. ¿Qué culpa tiene el Firulais? De ahí salió el famoso Xoloescuincle, el perro de azteca. ¿Cuántos han visto un Xoloescuincle? O alguna foto. Un perro así medio raro y extraño y hasta feo, pero se piensa que este era uno de los mejores perros para ayudar a los difuntos a cruzar el río Chiconahuapan y después llegar al Mictlán. ¿Qué es esto de Mictlán? Ahí está la palabra Mictlán. Mictlán es el inframundo de los mexicas. ¿Y qué es inframundo? El lugar de los muertos. Cuando hablamos del inframundo, hablamos del lugar de los muertos. Pero escúcheme bien, el gran diccionario náhuatl, Mictlán significa infierno. Entonces mire lo que estas celebraciones o estas tradiciones enseñan a las personas. Hasta el perro lo metían ahí para ayudarle a las almas de sus difuntos a llegar al infierno, al Mictlán.
Mucha gente celebra estas cosas y en realidad no sabe precisamente de dónde viene todo esto. Y la gente que celebra estas tradiciones, escuche bien, dice lo siguiente: es importante seguir manteniendo vivas las tradiciones, las cuales representan, dice, nuestra cercanía con nuestros seres queridos que se nos adelantaron. Ellos piensan que por las tradiciones ellos se pueden acercar a sus seres queridos que han muerto, principalmente por la tradición del Día de Muertos. Yo les voy a enseñar algo aquí ahora sí con la palabra del Señor. La Biblia me dice que las tradiciones pueden invalidar la palabra de Dios. ¿Oyó lo que le dije? Las tradiciones pueden invalidar la palabra de Dios. Si tú eres una persona que está siguiendo tradiciones, ten cuidado. Número uno, porque no sabes de dónde viene esa tradición, probablemente no conoces los orígenes. Y número dos, porque tus tradiciones pueden estar invalidando la palabra de Dios. Y si tú eres cristiano, más te conviene que cheques y revises las tradiciones que quieres tú celebrar, porque las tradiciones, la mayoría de ellas invalidan la palabra de Dios. Cuando hablamos de tradiciones, hablamos de costumbres que se enseñan de un pueblo a otro pueblo, de un pueblo a otro pueblo, y simplemente se van pasando de generación en generación. Pero esas tradiciones pueden invalidar la palabra de Dios. Mira lo que dijo Jesús a los religiosos de su tiempo. Marcos 7 al 8. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis, oiga, otras muchas cosas semejantes. Cuidado, por favor. Versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Cuidado, por favor. Quizá cuando tú viniste a Cristo, tenías la tradición de celebrar el Día de Muertos. Tenías la tradición de celebrar Halloween, de salir a las calles a pedir dulces, vestir a tu esposa de bruja, vestirte tú de vampiro, vestir al niño de demonio, vestir a la niña de momia, y al perro, a lo mejor hasta al perro te llevabas, qué sé yo. Pero si tenías esa tradición en Cristo, te vas a dar cuenta que esa tradición va en contra de la palabra de Dios. Y los cristianos verdaderos no celebramos la noche de brujas. Nadie dijo amén, pero yo digo amén por todos. Así que no esté pensando, pastor, apúrele porque ya va a ser el desfile de Halloween allá afuera. No. Invalidamos el mandamiento de Dios para guardar nuestra tradición. Cuidado con estas cosas, por favor. Si viniste a Cristo y celebrabas estas cosas, bueno, aprende ahora que la palabra del Señor te está diciendo que no todas las tradiciones nos conviene guardarlas. No. Y mucho menos aquellas tradiciones que son satánicas o que tienen orígenes satánicos. Tradiciones que levantan la muerte. Tradiciones que exaltan el ocultismo. Tradiciones que hablan de las tinieblas y no de la luz. Tradiciones que hablan de brujería, de encantamientos, de muertos. No estamos para levantar esas tradiciones. Estamos nosotros para levantar al Señor Jesucristo. La Biblia me enseña, hablando de los muertos, Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 al 6. Y me dice que los muertos nada saben. Por si tú te empeñas en decir, bueno, discúlpeme pastor, pero yo amaba mucho a mi papá y quiero seguirle poniendo su ofrenda, porque así me acostumbraron.
Yo amaba mucho a mi mamá y quiero seguirle poniendo su ofrenda el Día de Muertos, porque así me enseñó mi abuelita, así me enseñó mi papá, y yo lo respeto mucho a mi papá, respeto mucho a mi mamá, respeto mucho a mi abuelo, extraño mucho a mi abuela y le voy a seguir poniendo su ofrenda, aunque usted me diga que es una tradición humana. Si se quiere usted empeñar en esto, yo le quiero decirle que todo lo que usted haga a favor de los muertos es en vano. Y se lo digo conforme a la palabra de Dios. Todas las ofrendas que usted pueda poner, todas las oraciones que usted pueda hacer, todas las misas que usted quiera pedir a favor de los muertos no sirven de nada. Porque la Biblia dice que los muertos nada saben. Eclesiastés capítulo 9, verso 4. Oiga esto: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta, ¿dónde? En olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Miren, el Día del Muerto la gente va a los panteones. ¿Cuántos fueron al panteón en el Día de Muertos? 1, 2, 3, 4. Dice, pastor, nomás porque no estoy en México, si no mañana me iba al panteón a ver a mi abuelito, a ver a mi abuelita, a ver a mi mamá, a ver a mi papá, a llevarle flores. Jesús te dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, deja que las personas que están muertas espirituales sean las que gasten su tiempo, gasten su dinero, gasten sus energías haciendo cosas que no sirven de nada. Porque ¿de qué sirve que vaya la gente al panteón con unos ramos de flores y llevarles atole, mole y no sé qué tantas cosas a la tumba, cuando la Biblia dice que el amor de los muertos, su envidia y todas las cosas han fenecido ya? Que nunca más los muertos tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Sí, ya murió tu ser querido, murió tu padre, murió tu madre quizá, murió tu hermano, murió tu hermana, sí, ya murió. Ojalá nunca hubiese pasado, pero ¿sabes qué? La vida sigue. Hay que seguir, y es lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre que lo quería seguir. A lo mejor se había muerto su padre recientemente y lo quería enterrar. Y nosotros sabemos que los judíos pasaban días llorando a sus muertos. Pasaban mínimo 7 días llorándole a los muertos. A veces se lloraba mucho más tiempo, como en el caso de José, cuando estaba en Egipto se le lloró, si no mal recuerdo, durante 40 días. Entonces imagínense un funeral de 40 días o de 7 días llorando, y le dice, Señor, te quiero seguir, pero déjame llorar 7 días con mi muertito y después te sigo. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? No tengo tiempo para esperarte. Él ya pereció, él ya terminó su tiempo en esta tierra. Si tú me quieres seguir, sígueme, porque es ahora, pero no hay tiempo para estar pensando en los muertos. Es mejor pensar en los vivos. Él terminó su carrera. Ya no sirve de nada que le llevemos flores. Ya no sirve de nada que le pongas una ofrenda. Ya no sirve de nada que le pongas incienso. Ya no sirve de nada que le pongas esa cerveza. Nadie se la va a tomar. A lo mejor viene un borrachito por ahí, se mete y se la toma él. O el perro, ¿verdad? En la medianoche se escapa y llega con los panes y le da unas mordidas. Ay, vino el abuelito, se comió el pan. No, fue el Firulais. Porque puede pasar, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces escúcheme bien, iglesia, por favor, en el amor del Señor.
Todos hemos perdido algún ser querido y ha muerto antes que nosotros. La vida continúa. No piense que Jesús es insensible. No piense que nosotros somos insensibles al no querer pensar en aquellos que han partido. Sí los recordamos, sí nos acordamos de ellos, pero no estamos pensando en que tenemos un encuentro con ellos en esta tierra cuando voy al panteón. O no voy a ponerle yo un monumento de aquellos y gastar miles de dólares o gastar miles de dinero para edificarle un altar que la persona que murió antes que yo ni siquiera va a disfrutar un solo quinto de lo que yo voy a gastar. Por eso siempre le he dicho y se lo sigo repitiendo: lo que le vayamos a dar a una persona hay que dárselo en vida. Le vas a dar a tu papá, dáselo ahora. Le vas a dar a tu mamá, dáselo ahora. Le vas a dar a tus hijos, dáselos ahora. Le vas a dar a tu esposa, dale ahora. Llévala a comer hoy. Hermanas, van a llevar a su esposa a comer, llévenlas hoy. Le van a comprar algo a su marido, cómpreselo hoy. La vida sigue, iglesia. Por lo tanto, tenemos que pensar en esto. También la Biblia me dice, no solamente que los muertos nada saben, sino que no debemos participar de las obras de las tinieblas. En Efesios capítulo 5 del 8 al 11, la Biblia me dice claramente que yo no debo participar de las obras de las tinieblas. No importa la tradición, por más bonita que suene, que hay que pensar en nuestros difuntos, que hay que pensar en nuestros abuelos, que hay que pensar en los que han muerto. No importa. Si tiene algo que ver en contra de la palabra de Dios, yo no voy a participar. Por eso dice Efesios: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y oiga esto: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué hay que hacer? Reprenderlas. Y cuando la Biblia menciona las obras infructuosas de las tinieblas, está hablando de todas las cosas que tienen que ver con Satanás. Está hablando de todas las cosas que tienen que ver con lo que la palabra de Dios no honra. Está hablando con todas las cosas que tienen que ver que honran a Satanás y no honran a Dios. No participes de las obras de las tinieblas. Por eso los cristianos, cuando viene el Día de Muertos, cuando viene Halloween, cuando vienen todas estas celebraciones, en vez de participar, nos tenemos que levantar a reprender esas celebraciones. Porque escúcheme bien, si hay un día que los satanistas están esperando, es el día de hoy. ¿Sabe usted que a nivel mundial este es el día en el que más se pierden personas a nivel mundial? Por los sacrificios que se ofrecen a Satanás, por la gente que se mata. Hay gente que matan, que sacrifican para ofrecer a Satanás a fin de adquirir mayores poderes, hacer sus ritos satánicos, sus brujas, sus misas negras. En el tiempo de Halloween es cuando más se levantan los satanistas, y ellos es cuando más maldicen la resurrección de Jesucristo. Se sabe por testimonios de satanistas que eso es lo que ellos hacen. Si algo hacen en el tiempo de Halloween es levantarse temprano. Inclusive algunos hasta ayunan. ¿Para qué? Para maldecir la resurrección de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Levantarnos a favor de la luz y reprender las obras del diablo, amado hermano. ¿Por qué? Porque estas obras del diablo se están metiendo inclusive aún hasta en las iglesias. Es triste ver iglesias celebrando Halloween.
Es triste ver cristianos vistiéndose de calaveras, vistiéndose de tanta cosa inmunda que tiene que ver no con la vida, sino que tiene que ver con la muerte. Y la Biblia dice bien claro que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Porque solamente los muertos son los que entierran a sus muertos. Solamente los muertos son los que tienen cuidado de estar ofreciendo ofrendas a los muertos. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 me dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, hablando del matrimonio. Pero no solamente me habla del matrimonio, sino que me dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No hay comunión de Cristo con Satanás. No hay acuerdo de las tinieblas con la luz. No hay ningún acuerdo. O somos luz o somos tinieblas. O somos cristianos que siguen la palabra y obedecen la palabra de Dios, o somos paganos que estamos siguiendo las tradiciones de los hombres. No hay comunión, no hay acuerdo. En ti habita Cristo o en nosotros habita Satanás. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Mira, pastor, es que todos somos hijos de Dios. No, mentira. Todos somos creación de Dios, porque a todos Dios nos hizo. Pero los que siguen la corriente de este mundo, de acuerdo a la Escritura, son hijos del diablo. Pero Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios esta tarde aquí? Pues entonces, amado hermano, compórtese. Vamos a comportarnos como hijos de Dios, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Por lo tanto, si te quieres disfrazar de algo, vístete de luz. Sigue este consejo de la Escritura. Romanos capítulo 13 versículo 12. Porque la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, dice, y vistámonos ¿de qué cosa? De Drácula. Pero el engaño es, ya no te vistas de cosas feas, vístete de hot dog, ¿verdad? Pero ¿por qué hacerlo en este día? Dígame, ¿por qué? ¿Por qué? Porque queremos seguir la tradición, queremos seguir la corriente. Si te quieres disfrazar de algo, si te quieres vestir de algo, dice la Escritura, la noche está avanzada, se acerca el día. ¿Cuál día? El día que vamos a estar en la presencia del Señor. Desechemos pues las obras de las tinieblas, deséchalas. ¿Y vístete de qué? De las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? ¿Alguien las conoce? Mencióneme una arma de la luz. La coraza de justicia. ¿Cuál otro? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vístete de ella. ¿Qué más? El yelmo de la salvación, que tu mente se llene en pensamientos de salvación, no en pensamientos de perdición o de inmundicia o de ocultismo o de satanismo. No, que nuestra mente esté ocupada en nuestra salvación. Vístete del escudo de la fe. Esa es una arma de la luz. Que tu fe no falte. Aleluya. Que nuestra fe se fortalezca en Cristo. Vístete el calzado del Evangelio. Predica la palabra. Háblale a otros. Enséñales a otros que Dios no es Dios de muertos, sino que Dios es Dios de vivos. Que los muertos nada tienen que ver. Que solamente los muertos entierran a sus muertos.